Pues vamos a ver primero unas definiciones de los conceptos fundamentales y básicos de salud ocupacional. Posteriormente vamos a tratar qué es un peligro y qué es un riesgo, puesto que vamos a ver que evidentemente no es lo mismo peligro que riesgo. Y después veremos las consecuencias que estos riesgos tienen para los empleados de cualquier empresa. Después, a raíz de estudiar esos riesgos, veremos las necesidades de las disciplinas preventivas en salud ocupacional, que como he mencionado eran seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo. Y después veremos qué instrumentos de gestión de los riesgos ocupacionales tienen las empresas. Y por último, un caso práctico real, que sería una noticia reciente sobre prevención de riesgos laborales que vamos a comentar y que incluso nos va a servir, puesto que está puesta al final de la masterclass, para comentarla incluso en el turno de preguntas si nos da tiempo a resolverlas. Sin más, vamos a comenzar. Los conceptos básicos, bueno, una serie de definiciones y sobre todo la más importante, que es la salud ocupacional o qué entendemos por salud. La salud ocupacional es una disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores y no solamente la ausencia de daños o de lesiones producidos por el trabajo. Esta realmente es la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por tanto, vamos a tratar una serie de conceptos básicos que vamos a ver ahora en un vídeo y posteriormente vamos a seguir ampliando en toda la presentación. Doy paso al vídeo para que puedan visualizarlo y después comentamos. La seguridad ocupacional. Una de las principales preocupaciones de una organización debe ser el control de los riesgos que atentan no solo contra la salud de sus trabajadores, sino también contra sus recursos materiales y económicos. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que intervienen de forma directa en el desarrollo de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en la productividad y, por consiguiente, amenazando su solidez y permanencia en el mercado. Paralelamente, todo esto conlleva graves implicaciones en el ámbito familiar y social. La administración y la gerencia de toda la compañía debe asumir su responsabilidad y poner en marcha las medidas necesarias para mantener y mejorar los niveles de eficiencia en sus operaciones y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Las disposiciones de la OIT y las leyes establecidas en el país deben preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores, que alcance a todas las actividades y en todos los aspectos físicos, psíquicos y sociales. Como han podido comprobar en el vídeo, se mencionan conceptos básicos, es un vídeo desarrollado por Bureau Veritas, conceptos básicos de salud ocupacional que es básico comprender. Es decir, las organizaciones deben controlar los riesgos. Son los principales responsables de que no se afecte la salud de los trabajadores y de poner todos los recursos materiales y económicos necesarios para que esto no suceda. Además, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son factores que intervienen directamente en la productividad de la empresa, y llegando incluso a situarla fuera del mercado si estos superan los beneficios de la misma. Además, los daños de los trabajadores suponen implicaciones no solamente en el ámbito económico, como hemos visto, sino más importantes en el ámbito social y familiar de los propios trabajadores. Esto es fundamental. Y además es responsabilidad de la dirección de las organizaciones, esto nos lo comentaba al final del vídeo, poner en práctica todas las medidas para mantener y mejorar el nivel de salud o los niveles de eficiencia de sus operaciones y proporcionar a los trabajadores un medio laboral seguro. Basados en este vídeo básico sobre los conceptos de salud ocupacional, vamos a tratar toda la presentación a continuación, explicando primero la relación básica que hay entre trabajo y salud. Es una relación bidireccional en los dos sentidos, de tal manera que en cuanto que falle uno de ellos, esta relación se va a romper y tendremos un riesgo laboral, como estamos viendo en la presentación. El trabajo, como estamos comentando, puede dañar la salud de sus empleados a través de lesiones, accidentes o enfermedades profesionales. A estos tres causantes de enfermedad en los trabajadores es lo que denominamos riesgos laborales, que después lo explicaremos bastante mejor y lo ampliaremos más. Después, para poder realizar el trabajo para el que nos han contratado, tenemos que disponer de buena salud, es decir, también interviene un componente previo de salud de los trabajadores. Y
Por último, el trabajo puede proporcionar satisfacción y realización personal al empleado. Es decir, si el conjunto trabajo y salud está perfectamente integrado y funciona correctamente, el trabajo no tiene por qué ser un factor de riesgo laboral. No obstante, nos encontramos que se producen estos riesgos. Vemos que es un binomio que muchas veces se puede romper porque o bien el trabajo nos está produciendo un daño o bien tenemos un problema de salud que nos impide desarrollar adecuadamente el trabajo, que además este problema de salud se puede agravar por seguir realizando el puesto de trabajo. Por tanto, un riesgo laboral vamos a ver que es la posibilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente, veremos el término de potencialidad es muy importante, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del empleado, así como también en materiales y equipos. Como hemos comentado, pueden ser pérdidas económicas el hecho de que se produzca también un accidente para la empresa, no solamente, como hemos comentado, sociales y familiares. Bien, una vez que hemos visto la relación entre salud y trabajo, vemos que estamos hablando todo el rato de factores que nos pueden provocar esos problemas, esos riesgos. Esto viene sobre todo determinado por el ambiente de trabajo y por la organización del trabajo. En la conjunción de salud, trabajo y ambiente de trabajo nos puede provocar riesgos profesionales, como hemos comentado antes, que provoque un daño a la salud del trabajador. Este daño puede ser derivado de las condiciones de seguridad, bien derivado de las condiciones ambientales que tengamos en el trabajo, en el puesto, y bien derivados de la organización del trabajo, es decir, el tiempo que tenemos para hacerlo, el tiempo que pasamos haciendo ese trabajo, la jornada laboral, cómo se nos dan las pautas para realizarlo, si se nos forma, etcétera, etcétera. Estos son los 3 tipos de daños que se nos pueden producir y que es básico comprender que todo depende de cómo está organizado y del ambiente de trabajo. Bien, pero como hemos dicho al principio, tenemos que ver que no es lo mismo un peligro que un riesgo para los empleados. Esto lo hemos comentado. El peligro es el conjunto de elementos que están en ese medio ambiente del trabajo, en esos factores ambientales, que pueden desencadenar una disminución de la salud. Son fuentes de daño que son factores potenciales de riesgo, porque en sí mismo un peligro no nos va a producir ningún daño. Es con la conjunción de otro tipo de factores como lo va a hacer. Es una propiedad, un peligro es una propiedad intrínseca y no cuantificable de la mayoría de los factores que tenemos en el trabajo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si tenemos almacenado un gas químico en una industria, en sí mismo el gas químico almacenado no es el riesgo, sería el peligro, está ahí. Ahora veremos que el riesgo, sin embargo, es la probabilidad de que la capacidad de producir daño de ese peligro se materialice, realmente se lleve a cabo un daño en los trabajadores, en unas condiciones de uso y exposición determinadas, es decir, en condiciones normales no tiene por qué suceder, pero puede pasar en determinadas condiciones particulares y que además cause daño a los empleados. De hecho, he puesto este pequeño dibujo, esta pequeña ilustración, porque el peligro está asociado a que puede no haber trabajadores y por tanto es un peligro que no va a suponer ningún riesgo. Hablamos de riesgo cuando ya tenemos a un empleado trabajando y cuando ya estamos pudiendo afectarle con este fenómeno que se ha producido. Un ejemplo muy claro también es que si, por ejemplo, este gas químico que teníamos almacenado en una planta industrial está almacenado en malas condiciones, no respeta las normas de seguridad, de almacenamiento, etcétera, etcétera, reales decretos que existen, normativa, y además el trabajador no está protegido frente a esos riesgos, ni colectivamente ni con equipos de protección personal, EPPs, pues evidentemente eso va a ser un riesgo. Y la gravedad del riesgo va a depender siempre de la fórmula que os he puesto abajo, que es el riesgo siempre depende de la probabilidad por las consecuencias, es decir, la probabilidad es las veces cómo de frecuente se va a producir ese riesgo y las consecuencias es pues si es ligeramente dañino, extremadamente dañino o incluso puede llegar a ser mortal. Entonces, como hemos comentado, el peligro en sí mismo tenemos que ver qué peligros hay en una empresa y tenemos que estudiar también cuáles son los factores de riesgo, es decir, cómo se va a combinar la probabilidad de que suceda con las consecuencias para los trabajadores expuestos y así tendremos un estudio de los riesgos laborales. Evidentemente, bueno, aquí os he puesto una tabla, una serie de ejemplos que la podréis descargar después, os voy a leer solamente un par de ellos para que los veáis.
Un factor de riesgo, por ejemplo, sería una existencia de un trabajador en una plataforma de trabajo a 4 metros de altura en una obra de construcción. Pues evidentemente eso es un peligro. O sea, un trabajador subido a un andamio o en una plataforma elevadora a 4 metros de altura, eso puede ser un peligro. ¿Cuándo se convierte en un riesgo? Cuando las medidas de protección colectiva, por ejemplo, no están implantadas. Esas medidas de protección colectiva, que puede ser una red que esté alrededor del forjado o del perímetro de ese edificio de construcción, pues eso sería una medida de protección colectiva que, si no está instalada, pues evidentemente va a producir un riesgo en el trabajador. Y el riesgo va a ser la caída en altura. Una caída de altura de 4 metros pues puede ser bastante grave si, como comentamos, el trabajador no está perfectamente anclado. Luego existe también la protección colectiva, como hemos comentado, las redes de protección, o también el trabajador en sí mismo puede tener una línea de vida que esté anclada a un punto en el que no tenga ningún daño al caer o al desprenderse la estructura, etcétera. Hay un montón de equipos de protección personal, el casco, etcétera, etcétera. Siempre hay que intentar evitar utilizar equipos de protección personal, y porque sobre todo hay que anteponer las medidas de protección colectiva, es decir, poner primero las redes que protegen a más número de empleados que directamente pues darle al casco al trabajador, aunque evidentemente también lo tendrá que llevar por su trabajo. Por ejemplo, sería un riesgo de seguridad, pero tendríamos un riesgo ergonómico, por ejemplo, manipulando el ratón del ordenador, como estoy yo haciendo aquí ahora mismo para pasar las diapositivas. Pues el hecho de que exista un teclado o un ratón para mover el ordenador y para trabajar es un factor de riesgo que no tiene por qué producirse ningún problema, salvo que lo estemos utilizando en una posición inadecuada o durante muchísimas horas de exposición al día, etcétera, etcétera. Entonces ya sí se convierte en un riesgo laboral, que en este caso sería el riesgo de trastornos musculoesqueléticos, en concreto el síndrome del túnel carpiano. Esto, como les comentaba, he puesto una tabla con una serie de ejemplos, no obstante la pueden descargar después y si tienen cualquier duda me la pueden consultar al final de la masterclass. Hemos comentado que evidentemente los riesgos laborales van a tener unas consecuencias en la salud de los trabajadores. Por orden de importancia e interés, en todos los ámbitos, como hemos comentado, laboral, social, económico, familiar, etcétera, los más graves serían los accidentes laborales, como hemos comentado, pues un corte con un equipo de trabajo, una caída en altura, etcétera, etcétera. También pueden ser enfermedades contraídas o desarrolladas por causa del entorno laboral. Estas son enfermedades que se producen por una exposición crónica a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. Por tanto, esto es una enfermedad que no se produce en el momento, no es como un accidente que puede pasar y te cortas o te puedes caer, etcétera, etcétera. Se produce durante muchos años, pero la consecuencia de la enfermedad que se genera al pasar estos años es un factor del ambiente de trabajo, como comentábamos. Y también podemos tener otro tipo de consecuencias para la salud, como pueden ser disconfort, insatisfacción y demás efectos perjudiciales de forma psíquica y social derivados de unas condiciones de trabajo inadecuadas. Pues, por ejemplo, como hemos comentado, trastornos musculoesqueléticos por la organización del trabajo, o síndrome de burnout, que significa síndrome de estar quemado en el trabajo, en el cual una serie de situaciones laborales y unas determinadas condiciones nos pueden llevar a estar psíquicamente muy mal en el trabajo y no poder desarrollarlo adecuadamente y afectarnos incluso personalmente. Estas son las consecuencias para la salud, pero también hemos visto que hay consecuencias para las empresas de los accidentes laborales. Las consecuencias, desde mi punto de vista, las más importantes serían pues, las muertes, pérdidas de la persona, lesiones personales importantes o incapacitantes, invalidantes, pero también puede haber daños al medio ambiente por determinados peligros. Cuando se rompe un depósito, por ejemplo, puede afectar a un trabajador, pero también puede afectar a un vertido, que pueda llegar a un río, etcétera, etcétera. Daños en equipos o materiales, es decir, si se nos desprende el andamio de un forjado, pues esto va a provocar no solamente que el andamio se rompa, sino que además también pueda provocar el accidente a la persona y además daños materiales en otras cosas que tengamos, otros equipos de trabajo que tengamos por debajo de ese forjado. Por tanto, daños en equipos y materiales que pueden ser a veces importantes. Y pérdidas económicas, por supuesto, y sociales. Las pérdidas económicas y sociales, las más importantes son las, por ejemplo, tener que sustituir a un trabajador que se encuentra de baja o que ha tenido un accidente, etcétera, etcétera. Esto también son un coste para la empresa, es un coste salarial.
Todo ello, evidentemente, son consecuencias muy importantes que realmente muchas veces se producen a la vez. Por lo tanto, la dirección de esas empresas tienen que intentar evitar los accidentes con todos los medios a su alcance. Y, evidentemente, tenemos que ver cómo pueden hacerlo. Bien, las necesidades de las disciplinas preventivas nos sirven para darnos cuenta que la dirección tiene muchos instrumentos a su alcance para intentar evitar que dichos daños se manifiesten y afecten a sus trabajadores. Y en concreto, el mejor arma que tienen es prevenir que ocurran. Esto siempre, como en el máster de sistemas integrados de gestión, que les estamos comentando muchas veces a través de los casos prácticos, etc., lo mejor es prevenir, intentar prevenir que ocurra cualquier tipo de situación, y en prevención de riesgos laborales con mayor motivo, porque estamos jugando con salud de las personas. Por tanto, según la definición de prevención de riesgos laborales, tendremos que es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es decir, que la empresa ponga a disposición de los trabajadores todo aquello que esté en su mano para evitar que los accidentes y que las enfermedades, etcétera, etcétera, ocurran. Bien, ¿cuáles son los principios de la acción preventiva básicos que se consideran? Esto está extraído de la normativa de prevención de riesgos laborales española, pero pueden ser común a cualquier tipo de estudio de salud ocupacional o de plan de salud ocupacional en cualquier país. Es decir, los principios básicos que tenemos es evitar los riesgos, es decir, riesgos para los trabajadores siempre va a haber, porque siempre vamos a tener factores del trabajo que nos puedan producir un accidente, incluso en una oficina o en un sitio en el que aparentemente no haya demasiados riesgos o a priori no pensemos que haya demasiados riesgos. Y siempre vamos a tener que evitar en la medida de lo posible esos riesgos o disminuir la probabilidad y las consecuencias de los mismos. Después, hay que evaluar esos riesgos que no podemos evitar, es decir, tenemos que ver qué nivel de gravedad tienen, qué consecuencias, intentar rebajarlas al máximo con sistemas de protección y de prevención, como vamos a comentar después. Y después, combatir los riesgos en origen. Esto, que parece a priori muy sencillo y muy lógico, es una cosa que no se suele realizar. Un ejemplo muy claro de combatir riesgos en el origen es cuando tenemos un equipo que nos produce mucho ruido. Normalmente se tiende lo primero al darle al equipo de protección personal al trabajador y evidentemente seguramente le haga falta. No obstante, si vamos a ese foco de ruido, intentamos mitigarlo, apantallarlo, etcétera, etcétera, pues siempre va a ser mucho más rápido, menos costoso que directamente darle al trabajador el equipo de protección personal, pues que evidentemente no le protege totalmente de un riesgo. Después, adaptar el trabajo a la persona. Esto es una cosa que también parece una obviedad, pero que muchas veces no se realiza. Es decir, no tenemos que intentar que la persona se adapte a todo lo que nosotros queramos en un puesto de trabajo, sino que tenemos que adaptar ese puesto de trabajo a la persona. Sobre todo en cuanto a la concepción de los puestos, elección de los equipos, los métodos de trabajo, métodos de producción, etcétera, etcétera. Tenemos que evitar el trabajo repetitivo y sobre todo los efectos que puede provocar el mismo en la salud. Después, tener en cuenta la evolución de la técnica. No podemos estar utilizando equipos tremendamente antiguos que evidentemente son menos seguros para los trabajadores. Después, sustituir todo aquello que sea peligroso en el entorno laboral por lo que no entrañe ningún peligro, pues sustituir un producto químico por otro, etcétera, etcétera. Después tenemos que planificar la prevención, buscando un conjunto que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones, etcétera. Las relaciones sociales, que también son muy importantes, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Todo esto tenemos que conjugarlo y planificar la prevención. Después tenemos que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva en la individual, que esto ya lo comenté anteriormente, como las redes de protección, etcétera, etcétera. Y siempre dar debidas instrucciones a los trabajadores y tenerlos perfectamente formados e informados de su puesto de trabajo y de los riesgos que estos entrañan. Bien, esto lo podemos aplicar, como he comentado también al principio, a través de las 4 disciplinas preventivas. Estas 4 disciplinas preventivas serían la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología aplicada y la medicina del trabajo. La seguridad en el trabajo se encarga de estudio de riesgos como accidentes por contactos eléctricos, trabajos con aire comprimido, etcétera, etcétera, con equipos de trabajo sobre todo. La higiene industrial se encarga de estudiar la disciplina técnica que estudia los riesgos asociados a la presencia de contaminantes en el ambiente, por ejemplo, contaminantes físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera.
sobre todo porque producen, como hemos comentado, por exposición crónica a ellos, pues enfermedades graves. Después la ergonomía y psicosociología aplicada, que se encarga del estudio de las malas posturas en el trabajo, de la organización del mismo, de los equipos, de la capacidad de concentración, de decisión de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y por último, la medicina del trabajo, que se encarga de la vigilancia de la salud periódica, es decir, tenemos que comprobar el estado de salud de los trabajadores y también estudiar los propios componentes de salud del trabajador que puedan afectar por desarrollar determinado trabajo. Con estas 4 disciplinas preventivas, como hemos comentado, lo que vamos a hacer es estudiar aquellos riesgos del ambiente, riesgos físicos, químicos, biológicos y eléctricos. Después vamos a ver, evidentemente, toda la exposición que vemos, humedad, temperatura, iluminación, radiaciones, etc. Después, químicos, productos químicos, atmósferas explosivas, etcétera, etcétera. Exposición a agentes infecciosos. Y, por último, riesgos eléctricos, contactos indirectos, etcétera, etcétera. Bien, esto es por el ambiente del trabajo, pero también podemos tener categorías de riesgos laborales derivados de la organización. Pues carga mental elevada, trabajos repetitivos en cadenas de producción, trabajos en altura, trabajos en espacio confinados. Esto es muy importante y también tenemos que tenerlo todo planeado para que no supongan ningún riesgo para el trabajador. Y por último, pues la seguridad en el trabajo, es decir, todos aquellos accidentes e incidentes que nos puedan producir pues, un atrapamiento, un golpe, caídas, etcétera, etcétera. E incluso los accidentes sin itinere, que se consideran también accidentes de seguridad. Estos accidentes son los que se producen al ir o al volver al lugar de trabajo. Evidentemente estos accidentes, que parece una cosa, de hecho el otro día tuvimos una tutoría virtual con vosotros, con los alumnos del máster, y me preguntabais muchos que en muchos países de Latinoamérica este tipo de accidentes sin itinere no se consideraban como un accidente laboral. Aquí en España sí que está establecido que es un accidente laboral, puesto que es el desplazamiento que tienes desde tu casa al puesto de trabajo, y ahora mismo en España está suponiendo un alto índice de siniestralidad los accidentes sin itinere. Y la verdad es que es un problema que se debe atajar y se debe concienciar a todo el mundo. Bien, para controlar los riesgos laborales, en las 4 especialidades preventivas que hemos comentado, tenemos que estudiar qué factores hacen que estos riesgos sean significativos. Como hemos comentado, pues lo primero va a ser el grado de exposición, es decir, el número de horas al día o a la semana que estamos expuestos a ese riesgo. Después, la concentración del contaminante, si estamos hablando de contaminante, en función de los límites de los determinados compuestos en el lugar del trabajo. Es decir, aquí, por ejemplo, en España, tenemos límites legales para la exposición a un montón de sustancias químicas que son contaminantes y que son peligrosas para la salud humana. Después, también tenemos que comprobar la tolerancia de cada individuo a diferentes agentes, el estado previo de salud del individuo, mediante la vigilancia periódica de la salud, a través de chequeos médicos, y bien estados de salud que requieran de cierta atención, pues mujeres que están en estado de embarazo o personas con cierta discapacidad, etcétera, etcétera. Y por último, que hay combinación de agentes contaminantes, diferentes agentes contaminantes de forma simultánea, que sus efectos se pueden interaccionar entre sí y agravarse mucho más que si estuviera solamente uno de ellos en el ambiente del trabajo. Bien, este control y esta serie de factores los tenemos que estudiar. Y los instrumentos que nosotros tenemos para poder gestionar los riesgos ocupacionales o que las empresas tienen a su disposición para desarrollarlos son 3. En principio sería la identificación y evaluación de riesgos, es decir, aquellos riesgos que sabemos que no vamos a poder evitar. Comentábamos que uno de los principios de la actividad preventiva es evaluar los riesgos y analizarlos y minimizarlos en la medida de lo posible. Esto lo vamos a desarrollar ahora un poco más detenidamente. Aparte de la identificación y evaluación de riesgos, también tenemos que hacer un control mediante la aplicación de la normativa. Hemos comentado que hay determinadas sustancias que está regulada la exposición que los trabajadores tienen que tener máximo a ellos para que no les produzca un daño. Por tanto, hay que controlar también la normativa para comprobar que se está haciendo todo correctamente. Y después, promover una cultura preventiva en la empresa. Esto es una de las patas que casi siempre suele fallar. Hemos mejorado bastante en normativa, tenemos muchísima normativa, un gran desarrollo. No obstante, nos sigue faltando todavía una cultura preventiva importante que nos haga conscientes a todos de que estos riesgos se pueden evitar con ayuda de todos. Entonces vamos a ver a continuación la identificación y los riesgos ocupacionales, así un poco por encima, porque como os comentaba queremos ampliar esta serie de webinars sobre salud ocupacional y trataremos la evaluación de riesgos ambientales, o sea, de riesgos ocupacionales más adelante.
Existen normas para la evaluación de riesgos, existen guías, normas internacionales, etcétera, etcétera. Aquí en España nosotros utilizamos las guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que promueve muchísimas guías y normas técnicas con las que poder desarrollar nuestro trabajo en prevención, y son muy útiles a nivel técnico para las empresas y para los responsables de prevención de riesgos laborales. Incluso, como hemos comentado, normativa. Bien, uno de los métodos más reconocidos de evaluación de riesgos es el método que relaciona la severidad y las consecuencias del riesgo con la probabilidad, como comentábamos antes. Establece una serie de categorías en función de la probabilidad, que puede ser baja, media o alta, y de la severidad o las consecuencias del daño en la salud de los trabajadores, que pueden ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. En función de estas categorías y mezclando unas con otras, podemos comprobar que tenemos desde riesgos triviales, que no requerirían ninguna acción, solamente vigilancia para que no se agraven, después riesgos tolerables, riesgos moderados, importantes, incluso intolerables, que son aquellos que nos harían paralizar la producción y hasta que no se suprimiera ese riesgo no se podría seguir la actividad. Evidentemente también requeriría una comunicación a la autoridad competente para desarrollarlo y minimizarlo. Evidentemente, cuando tengamos estos riesgos categorizados tenemos que establecer unas medidas preventivas para evitarlos y minimizarlos. No obstante, como les comento, lo ampliaremos en sucesivos webinars. El control mediante la aplicación de la normativa es muy importante, porque a nosotros la normativa nos viene sobre todo del marco internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Aquí en España nosotros nos ceñimos después de la OIT por la Unión Europea, que recoge las directrices de esta organización internacional, y la Unión Europea dicta a cada país, Estado miembro de la Unión Europea, cómo tienen que ser sus normas en cuanto a prevención de riesgos laborales. Y nosotros después las desarrollamos e incluso por comunidades autónomas después las vamos desglosando aún más. El marco normativo estatal también nosotros nos centramos mucho en el Estatuto de los Trabajadores y en la Constitución española, que evidentemente también recoge el derecho a la salud de los trabajadores como un principio y un esquema básico. Lo que quería comentarles ahora es un ejemplo de normativa colombiana respecto a este tema. Les voy a compartir una página web en el cual vamos a ver un ejemplo de norma colombiana. Aquí la tengo, es el decreto 2566 de 2009, en el cual podrán comprobar que tienen una serie de, pues la firma el presidente de la República de Colombia, por supuesto, el Código Sustantivo del Trabajo, y aprueba lo que es la tabla de enfermedades profesionales, que como hemos hablado de ella, pues quería ponérsela. Por ejemplo, uno de los ejemplos básicos o uno de las enfermedades profesionales considerados por el Sistema General de Riesgos Profesionales de Colombia sería la silicosis, que es la exposición al polvo de sílice en el trabajo, que se da sobre todo en trabajadores expuestos a trabajos en minas, que allí es muy frecuente los trabajos en minas, en túneles, canteras, galerías y pulido de rocas silíceas. Evidentemente está establecido cómo deben de ser esta exposición para considerar la enfermedad profesional y qué debemos hacer para ello. Era simplemente para que vieran un ejemplo de una norma desarrollada por un país y que está ceñida a todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder proteger a los trabajadores. Bien, una vez que hemos visto un ejemplo de norma básica, vamos a ver a continuación que tenemos, aparte del control mediante la aplicación de normativa, tenemos también que promover la cultura preventiva, como estábamos comentando anteriormente. Un segundo, que esto... Tengo que volver otra vez a la página. Un momentito, por favor. Disculpen la molestia, es que al cambiar la página me he ido a otra parte de la presentación. Nada, lo tenemos aquí ya. Aquí está. Como les comentaba, tendríamos que promover la cultura preventiva, es decir, tenemos que comprobar que el comportamiento de las personas también es seguro, es decir, muchas veces las personas no somos conscientes que estamos expuestos a un riesgo importante y que por lo tanto también tenemos que protegernos cuando nos dan los medios para ello. Si nos dan los equipos de protección personal, pues tenemos que utilizarlos y utilizarlos en las condiciones que establece el fabricante, etcétera, etcétera.
Evidentemente, hemos visto que los riesgos están condicionados por el entorno ambiental y por la cultura empresarial existente. En una empresa en la cual no nos preocupe nada la seguridad de nuestros trabajadores, evidentemente los trabajadores no se van a sentir implicados en utilizar esos equipos de protección, porque se va a ver como algo normal que te pueda pasar un accidente. Es decir, hay que intentar evitar que los accidentes se sigan viendo como algo normal que se produce en el trabajo, y hay que ir a minimizar lo máximo posible. Las causas más frecuentes de este tipo de accidentes, como hemos comentado, es la precariedad laboral. Esto también tenemos que atacar, es decir, los contratos de trabajo temporales, los ritmos de trabajo, la subcontratación, la falta de especialización, falta de cualificación y adecuación, la falta de formación e información para desarrollar nuestro trabajo, y la falta de cultura de la prevención en las empresas hace que estos accidentes se sigan produciendo, a pesar de que tengamos un marco normativo muy amplio, a pesar de que cada vez la gente pueda estar más concienciada, pero si realmente no ponemos los medios para contrarrestar todo este tipo de efectos negativos, pues vamos a seguir teniendo accidentes laborales, por desgracia. Con esto lo único que quiero decir es que la cultura preventiva es cosa de todos, es decir, la prevención de riesgos laborales empieza desde el mismo trabajador, desde que sale de su casa para ir al trabajo hasta que llega por la tarde o a la hora que termine la jornada laboral a su casa. Por tanto, la prevención es cosa de todos. Y además es que solo hay una manera de hacer bien las cosas, y es con seguridad, no podemos hacerlo de otra forma. Bien, a continuación lo que quería comentarles es una noticia actual sobre prevención de riesgos laborales, y lo que voy a hacer es planteárselo como un caso práctico o simplemente para que comentemos una noticia. La voy a coger porque es una noticia muy reciente. La tengo aquí. Por ejemplo, les cuento. El caso se trata de Julio, que es un trabajador que trabaja desde hace 30 años en la sección de montaje de carrocería de una fábrica de coches. Esta persona tiene 52 años y su jornada laboral es de 8 horas, las cuales realizan el turno de mañana. Bien. Su tarea consiste en montar las puertas de los automóviles con las piezas que le llegan a través de la cadena de montaje, una cadena de producción. Para ello utiliza una atornilladora neumática que genera bastante ruido. El nivel ambiental de ruido que se alcanzó en el taller y que provocó este problema, según la última inspección, fue de 85 decibelios A, pero en el puesto de trabajo de Julio el nivel diario equivalente era de 95 decibelios A, por tanto estábamos por encima de la exposición que nos marca la normativa española. Perdón que no lo he dicho al principio, es un caso real de un trabajador español. Los niveles pico, que también son muy importantes, alcanzados en la zona de la cadena de montaje, eran 141 decibelios, y dentro de la cabina, donde hay otro trabajador que se llama Carlos, desde 142 decibelios A. Por tanto, todos los trabajadores deben utilizar equipos de protección personal y en concreto tapones auditivos que les ha proporcionado la empresa. Bien, en un cambio de turno, Julio se encuentra con Carlos y le comenta, últimamente le cuesta mucho seguir las conversaciones, en su casa le dicen que habla a gritos y sin motivo, que realmente se le escucha perfectamente, y sospecha que puede tener algún tipo de problema. Él tampoco se había planteado que esto le pudiera pasar, entonces acude al servicio de prevención de la empresa y le explica las circunstancias, le explica que últimamente oye muy mal, que él se escucha muchas veces que está hablando muy alto porque la gente le dice que es que me estás gritando, no hace falta que me grites, cuando realmente es un problema de audición el que tiene. También hay un factor muy condicionante en este caso, y es que Julio muchas veces cuando está trabajando pone la radio a todo volumen en el taller, que a pesar de los 95 decibelios A pone los cascos y pone una radio, por tanto está expuesto a un nivel de ruido superior. Bien, evidentemente aquí estamos viendo que se están incumpliendo varios de los casos que hemos comentado al principio. El factor ambiental que aquí estamos estudiando es un riesgo físico por exposición al ruido. Y hay varios factores que están produciendo este daño en la salud y que por una exposición prolongada durante 8 horas al día en toda su jornada laboral, esta persona, como hemos visto, lleva más de 30 años en la empresa, por tanto se le está produciendo un efecto de hipoacusia o sordera. Por tanto, en este caso práctico lo que tendríamos que hacer es analizar qué causas de riesgo son las que están afectando. La primera es que él muchas veces también reconoce que se está quitando los cascos, los equipos de protección individual, porque quiere escuchar la radio que tienen en el taller. Por tanto, el quitarse los equipos de protección personal le está generando un riesgo muy elevado. Se superan los 80 decibelios A, que como hemos visto es el límite legal que establece la normativa española de exposición al ruido.
Y también se superan los 140 decibelios C de exposición de pico durante la jornada laboral. Por tanto, se están incumpliendo los dos niveles que establece la normativa. Por tanto, tendríamos que actuar sobre el foco, que sería la fuente de ruido, que sería la atornilladora neumática que está trabajando Julio, y después también comprobar si hay otro tipo de problemas en lo que es el entorno y en la propia cadena de producción. Además, estamos añadiéndole un ruido al ruido que estamos generando en el propio trabajo, es decir, la atornilladora neumática es un equipo que se tiene que utilizar, no se puede sustituir por otro, y lo único que se podría hacer es intentar conseguir un equipo que generara menos nivel de ruido. Eso sería lo único que se podría hacer, sustituirlo por otro que generara menos. No obstante, si añadimos la radio a todo volumen para poder escucharla a pesar de los 90 decibelios A, pues evidentemente ese ruido también se está sumando. Y también puede provocar un aumento del riesgo. Después, dejar puertas abiertas en la zona de producción y sobre todo la falta de formación a los trabajadores, es decir, una persona que lleva trabajando 30 años y que seguramente al principio ni siquiera tuviera equipos de protección personal, evidentemente ese efecto contra la salud, en este caso contra la pérdida de audición, se ha estado acumulando y es una exposición crónica durante 30 años. Por tanto, deberíamos de hacerle controles anuales, incluso según establezca la normativa, cada menos tiempo audiometrías para comprobar que no está provocando una pérdida mayor de oído en este trabajador.